Podrá ver que estamos con visitas en el estudio, porque si este programa de lunes no para, nos acompaña una vez más Lucía Bogarín, directora de Ambiente de la Municipalidad de Mar Chiquita, porque hay novedades un montón. ¿Cómo estás, Lu? Gracias por venir. Hola, buen día, chicos. La verdad, hermoso estar de nuevo siempre acá. Una de las mejores librianas del mundo, Sí. lejos. Sí. Lejos. Y sobre todo el día, ¿no? Del día, ¿no? Obviamente, gente, es como el 24 de junio, el 16 de octubre, nació gente muy Es grosa. muy popular. Sí, Una obviamente. fecha muy, muy popular. Este año 40, Juan, así que no sé, ¿vos cuántos cumplís? 39. No, 41 cumple. Ya cumplió 40, Yo claro. cumplí El 40 mismo el año día, pasado. somos como Claro. gemelos separados. al Claro. nacer. Al nacer, Un año exactamente. después naciste vos. Vos cumplís 40 este año. Sí. Yo ¿Sí? también, Lu. Lucía también. Viste que los Mira 40 vos. dicen que es un antes y un después. Un antes y un Sí. después. Bueno, siempre. que Sí, es un antes y un después de los dolores. Básicamente es eso, ¿eh? Leandro sostiene que viene, empieza a descender Les la comento. vida. Les Ah, comento mirá. que Los 40 es el pico y ahí empezás a decaer. Igual, El a veces segundo hay tiempo. gente que a los 40 despierta Eso también. dicen. Viste que depende Ojalá me pase a mí. los ciclos de la vida. Eso dicen. Bueno, muchas gracias. La verdad que hermoso poder estar y venir un poquito con la información, como venimos laburando. Y bueno, estuvieron pasando cosas muy lindas también en Mar Chiquita. Nos encanta que nos cuente sobre todo cosas lindas, porque para cosas feas la vida misma. Se realizó hace muy poquito un plenario. Contanos un poco sobre eso. Bueno, la verdad que fue un gran desafío para Mar Chiquita poder construir este plenario que viene enmarcado en el programa de Hábitat y Gobernanza que nos propusimos en una convocatoria que hizo CAF en febrero de este año. Salimos beneficiados a través de un proyecto que hicimos presentación con la Agencia de Desarrollo Local, Ambiente y algunas áreas del municipio que también estuvimos involucrados en poder llevar el proyecto. Y bueno, cuando ganamos la convocatoria fue también muy interesante cómo fue el ir poniendo objetivos claros, ¿no? La convocatoria tiene que ver en lo que se llama biodiversidades, que es digamos el sistema que tiene la CAF para venir a los territorios a empezar a hacer un proceso de sostenibilidad en cuanto a todo lo que tiene que ver no solo con ambiente, sino también con el desarrollo urbano sostenible, con cambio climático, con agenda verde, ¿no? Y agenda azul también, mirando un poquito el mar. Y bueno, cuando ganamos esta convocatoria empezamos a establecer cómo íbamos a hacer el proceso, porque tiene que ver con, primero, un inicio a una capacitación técnica que hace el Instituto Humboldt, que es la consultora que trabaja con el banco, con la CAF. Y ese instituto nos acompañó durante 4 meses y nos sigue acompañando hasta el cierre de proceso el mes que viene, en todo lo que fueron ir estableciendo estos objetivos para ir cumpliendo con el programa. Y el programa se llama justamente Gobernanza y Hábitat Humano en los corredores biológicos, la albúfera y los humedales de Mar Chiquita. Es muy interesante porque no solo abarca lo que es el sistema de reserva o la albúfera en sí, sino también la cuenca, las estructuras de pastizales, todo el sistema de recursos naturales que tiene Mar Chiquita, mirando a las personas dentro de esos hábitats y cómo nos interrelacionamos. Fue interesante el proceso porque también se llamó y se convocó a actores referentes claves de todo el municipio de Mar Chiquita y de la región también. Tuvimos muchas mesas de diálogo y de trabajo. Doy algunos ejemplos, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, fue la verdad que un proceso de muchos meses. Entre ellos estuvieron pescadores referentes de la laguna, prestadores de servicios que son de los que son deportivo náutico, ¿sí? Por ejemplo el SAP, el kayak, el Kaiser. Y después tuvimos también otro taller que fue de desarrollo urbano sostenible, con referentes de la Escuela Sustentable, referentes también de procesos de construcción resiliente con cambio climático. Y bueno, y cada taller nos fue llevando a lo que fue el plenario, ¿sí? ¿Y cómo terminamos con el plenario? Bueno, porque tuvimos la visita del Instituto Humboldt, que fueron 4 personas que vinieron del instituto, 2 investigadores y 2 coordinadores del proyecto de Colombia. Y llegaron el día martes de la semana pasada y se retiraron el día viernes a la noche. Los colombianos quedaron fascinados con Mar Chiquita, porque nosotros veníamos todos estos meses trabajando en modalidad virtual, nosotros pasando mucha información también de los investigadores que tenemos en Mar Chiquita, ¿no? Y de todo el relevamiento que ya está hecho hace muchos años, y nosotros nos estamos vinculando y haciendo un sistema de transferencia también con ellos para que la comunidad también sepa, ¿no? Los datos, porque es muy interesante esto de poder articular lo científico, lo técnico, pero sobre todo lo comunitario, porque muchas veces la ciencia llega ahí, pero no llega a la comunidad, ¿no? Es muy difícil por ahí que vos le puedas preguntar a un poblador qué especie es esa, ¿sí? O ¿sabés
cuánto hay de esa especie, cuánto hay de ese recurso, bueno. Y justamente está esa información que es a través de nuestros investigadores locales, que la mayoría son de la Universidad de Mar del Plata, y pudimos sentarnos en mesas técnicas, a empezar a desarrollarlo, pero también en mesas de intercambio, por ejemplo, con vaquianos. ¿Quiénes son los vaquianos? Justamente los pobladores del lugar, que brindan servicios, ¿sí? Prestadores de servicio que conocen muchísimo Mar Chiquita, no solo desde la laguna, sino desde los paseos, desde la posibilidad de proyectos que existen ya articulados dentro del municipio. Y bueno, y todo eso empezar a foguear, ¿no? A decir, bueno, ¿hacia cuál es el camino? ¿Dónde es el camino? Y terminamos en una especie de mesa plenaria, ¿sí? Iniciamos con más un acercamiento de Colombia, que nos invitó a conocer Colombia también, pero a su vez trajeron como ejemplos motivadores, ¿no? De lo que en Colombia funciona, desde lo que es, por ejemplo, el turismo de naturaleza científico, que es muy interesante, que es empezar a observar la biodiversidad, pero que también los pobladores y los turistas puedan empezar a censar, por ejemplo, a través de programas de monitoreo, de plataformas digitales, por ejemplo, un ave o un pez asociado a esa ave, ¿sí? O a qué sistema, por ejemplo, si está cerca de la albúfera o el ave está cerca del pastizal, bueno. Son todos sistemas que Colombia tiene, porque tiene una biodiversidad también muy rica, pero tiene un proceso también de participación comunitaria, colectiva, y tiene plataformas digitales donde ellos ya trabajan así de esa manera. Y bueno, trajeron un poco ese ejemplo. Nosotros de Mar Chiquita ya tenemos los investigadores, o sea, esos datos están. Claro. Lo que falta ahora, ¿cómo articulamos esto, no? ¿Cómo hacemos que el prestador de servicio, cuando viene un turista o un residente que quiere hacer un paseo en lancha, conocer las aves o ir a pescar y no conoce la especie, bueno, qué herramientas le damos al vaquiano para que el vaquiano también capitalice la salida, pero también deje un registro, ¿no? La persona que se acerca. Y bueno, eso nos llevó también a pensar este programa con objetivos a corto, mediano y largo plazo. De corto plazo fue digamos, el plenario en sí, de encontrarnos, de ver las problemáticas, de ver también las potencialidades del lugar, de conocer lo que pasa en Colombia, que es, por supuesto, un país de Latinoamérica que forma parte también de todo un entramado cultural, ¿sí? Es muy interesante cómo nos podemos hermanar. También en el plenario tuvimos un inicio, que fue una modalidad híbrida. Estuvimos en una videollamada también con los representantes de las albúferas de Iberoamérica, que estuvieron el año pasado en el encuentro. O sea, todo viene en una proyección, pero en un orden, ¿no? De las cosas. No es que esto viene aislado, se llamaron a 5 y se armó una reunión. No. Es un proceso de mucho trabajo, requiere mucho orden en el sentido de ser claros y también de trabajar con la gente genuina. Porque a veces nos ha pasado mucho esto de sentarnos a hablar, ¿no? Y en el sentarnos a hablar no alcanza. Hay que accionar. Sí. Y para accionar tenés que tener gente comprometida en el territorio, que sea buena gente, que pueda tener la capacidad de llegar al vecino, de llegar al turista. Un poco a mí me pasó en el encuentro con la comisión de la fiesta de la albúfera, que había personas que realmente quieren a Mar Chiquita y esa gente quería participar. Y quizás no encontraba un espacio más organizado, ¿viste? Como que faltaban esos sentarse, ¿viste? Y vincularse. Sí. Claro. Sí. Y fue muy interesante, tuvimos más de 80 personas en la participación, desde referentes locales, de todo lo que sería el comercio, la gastronomía, la hotelería, no sé, la cuestión de turismo de naturaleza ya asociado, porque hay gente también que se dedica a sacar fotos o trabajar de forma privada y, por ejemplo, eso no se sabía, ¿no? Que esto pasa mucho. Che, ¿qué pasa en la laguna o qué pasa en los corredores biológicos? Hay arroyos donde sabemos que hay grupos de observadores de aves que vienen a sacar fotos a los paseriformes, que son las aves pequeñas, que están en estos pastizales asociados y que son únicas también. Y algunas están en situaciones vulnerables. ¿Cómo se llaman? Paseriformes, ¿sí? Por ejemplo, el misto es un paseriforme, ¿sí? Son las aves pequeñas y generalmente son las que cantan, ¿no? Los machos, sobre todo, que tienen colores muy, muy bonitos asociados. Mira. Sí, es muy interesante. Y bueno, y en este encuentro también plasmamos un acta de compromiso, que después también Walter le puso el gancho ahí, fuimos con Humboldt. Sí, la verdad que es súper comprometido a la tarea también. Y bueno, y en esta acta de compromiso también establecimos objetivos que son claros, que también nos arman como una hoja de ruta, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿sí? Así que es muy interesante lo que está pasando. Yo la verdad que al otro día recibí muchísimos mensajes de vecinos, de gente referente que está pero súper comprometida y muy contentos también con el proceso, quedaron maravillados con la gente de Colombia, con la ejemplificación y la sistematización de su tarea, ¿no? De cómo lo hacen.
Y bueno, la verdad que es un hito para Mar Chiquita, Ujú. que pasen estas cosas y más a nivel internacional, Seguro. como está todo hoy, en lo difícil, pero también que se pueda hacer. Hay que tratar de generar eso. Sí, es para celebrar, sin duda. Sí. Que la gente participe, se encuentre y sobre todo en algo tan importante como cuidar el medio en el que vivimos y proyectarlo de la mejor manera posible, ¿no? Totalmente. Además, para el municipio esto le genera casi cero gasto. Al contrario, nosotros salimos a decir, bueno, ¿cuáles son los programas internacionales o con quiénes nos podemos vincular para generar estos encuentros, pero también que internacionalmente en esta articulación los recursos no los tengan que poner sobre el Estado municipal, sino, bueno, empezar a ver que se puede hacer. Y este programa justamente lo financió el Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, que fue quien contrata al Instituto Humboldt, y el Instituto Humboldt nos asesora técnicamente y nos acompañó en el proceso. Y después, por supuesto, que científicos locales que estuvieron también y están acompañando el proceso de un poco del plan de manejo, ¿viste? Están hace mucho tiempo ya laburando con nosotros. Fue gente también que hizo el informe de revisión periódica para la UNESCO. Son por ahí diferentes acciones, o sea, que no están enmarcadas en lo mismo, pero en verdad tiene que ver con lo mismo y es, bueno, ¿qué pasa con los usos múltiples, ¿no? Del espacio? Claro. Sí, ¿cómo se ordena eso? Lu, cuando empezaste dijiste algo así, como que no era algo aislado, ni 5 personas que se juntan y de repente surge algo, sino que venía siendo un proceso articulado de un montón de encuentros. Y a propósito de esto, me gustaría que nos cuentes sobre la jornada sobre desarrollo sostenible, resiliencia urbana y cambio climático que se realizó unos cuantos días antes de este plenario. Pero me imagino que está atado, vinculado de alguna forma. Sí, justamente fue el último taller que hicimos de los 5 que nos propusimos, porque nosotros planteamos tópicos. ¿Qué son los tópicos? Bueno, como sistemas componentes en los que vimos algunas problemáticas asociadas, pero que le faltaba un ordenamiento a, por ejemplo, los equipos técnicos o los referentes que teníamos en las localidades y unas mesas de encuentro, para también poder relevar qué es lo que está pasando. Porque una cosa que yo te diga, mirá, para mí está pasando esto, y otra cosa que venga el de la construcción sostenible, o el vecino, o quien estuvo a cargo del proyecto, o investigadores que están hace años en Mar Chiquita estudiando todos los servicios ecosistémicos de la reserva y de todos los corredores biológicos del municipio. Y es muy interesante porque en ese taller, que fue en el Centro de Atención a Visitante, tuvimos varias miradas. Por ejemplo, doy un ejemplo. Había un constructor que se dedica a hacer cabañas, ¿sí? Pero utiliza aislantes, materiales aislantes, que son de un sistema de reciclaje, ¿sí? Y genera capas aislantes en su cabaña. Pero es un constructor que por ahí no tiene tanto la sistematización técnica de la unidad de funcionamiento. ¿Qué es esto? Bueno, había un constructor que sí se encarga de medir y decir, bueno, tiene esta capacidad térmica, ¿sí? Para mejorarla necesitas hacer esto, esto y esto. Entonces, en esa vinculación era re loco, porque un constructor que por ahí más está en la práctica, había otro que le decía, mirá, hay una unidad, hay una ley, la transferencia energética se da por acá. Y en ese encuentro también, obviamente, son diferentes miradas. Hasta uno puede enojarse un poco y decir, che, lo que yo hago es mejor que lo que haces vos. Y no. Y también tuvimos la participación de la doctora Laura Zulaika, que ella es especialista justamente en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental. Y es del Instituto del Hábitat de la Universidad de Mar del Plata, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Y es una persona que también nos está vinculando todo el tiempo con investigadores, haciendo un trabajo de transferencia muy interesante. Y bueno, un poco su palabra, ¿no? Desde su lugar, y felicitaba que hubiese ese proceso, porque también había gente de obras públicas y obras privadas en la reunión, que muy interesante empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el que viene a construir a Mar Chiquita empiece a entender un poco que esto va a ser un poco una pelota, ¿no? De ir llevando hacia la sostenibilidad, que no es fácil, porque también por ahí el que construye también está acostumbrado a un tipo de construcción tradicional. A todos nos pasa, ¿no? Decir, bueno, llegás y conocés la casita como es. Sí, sí, ladrillo, cemento, levantar paredes. Y muchas veces por ahí uno dice, no, pero tiene un costo mucho más alto hacer eso, sí, pero la autonomía que te da la resiliencia climática en la cuestión de la amplitud térmica, ¿no? Porque es una casa que no pierde calor. Claro. Pero a la vez, cuando viene el verano, sí, mantiene fresco el lugar, aísla. Entonces, tiene toda esa constitución. Claro, el ahorro energético te va a compensar por eso que tal vez el material sea un poco más costoso. Tal cual. Y sobre todo en estos lugares donde la humedad es tan incipiente, son materiales que son amigables, ¿sí? Con este tipo de ambiente. Y bueno, y lo interesante fue ahí decir, bueno, ¿por qué no empezamos a pensar una guía técnica?
Claro. ¿sí? Que Porque muchas veces uno no sabe. no, Ese es el tema, No. ¿no? Y que entonces, bueno, se queda con lo Sí, conocido o con tal lo cual. que te dice el constructor. O sea, y hay otra forma de hacer las cosas. sí, hay otras formas y también tiene que ver en la mirada. Ustedes saben que nosotros tenemos muchos ecosistemas asociados. No es lo mismo construir en una zona más cercana al mar o más alejada, que es una zona rural, o en una situación de, no sé, de reserva forestal, ¿sí? De los suelos. Todos los suelos son diversos, Mar Chiquita es muy grande. Nosotros tenemos 3 veces más de superficie en kilómetros cuadrados que Mar del Plata. Ujú. Pero bueno, hay que empezar a pensar esas estrategias porque nos ayudan también a que cuando vienen los nuevos vecinos, ¿no? Aquellos que se suman a vivir en Mar Chiquita, con las características que tiene Mar Chiquita, empiecen a entender que también está esta lógica de poder ser un faro, ¿no? En estas cuestiones. Nosotros tenemos todavía una unidad de conservación muy interesante y bueno, y bregamos también desde la gestión que se empieza a observar esto y bueno, y articular con diferentes áreas. No es menor que la gente de obras privadas y públicas también haya estado. La verdad es muy interesante y muy enriquecedor para todos poder trabajar así en conjunto. Estamos a tiempo en Mar Chiquita todavía. Sí, creo que sí. O sea, hoy viendo cómo está todo a nivel nacional, ¿no? La complejidad que pareciera como que el ambiente, viste, es lo Sí, está menor, porque relegado. hoy es entendible que la mirada está puesta en la salud y en la seguridad. Ujú. Los presupuestos están destinados a sostener, ¿no? Porque si no tenés en fin, el presupuesto nación y la provincia también en la coparticipación te baja, obviamente por el modelo que está ejerciendo a nivel nacional, es muy complejo que el municipio pueda sostener áreas, por ejemplo, en lo ambiental solamente si no está pensando que por ahí necesita las vacunas, necesita los medicamentos, claro. o sea, lo primordial que es eso, ¿por qué? Porque perdés una vida. Ujú. Pero en el ambiente, en el largo plazo también perdés vidas. Sí, claro. Entonces, Y pensar influye también estratégicamente. en Sí. en la salud, Todo. influye en todas Sí, las otras sí. áreas. Justamente hay un concepto que es el de una salud, que el ambiente no está aislado, sino No, la claro. salud, la persona, el ambiente y todo lo que vincula eso. Desde la educación, por ejemplo, la educación también es muy interesante cuando uno propone, ¿no?, que en el sistema educativo también se esté pensando a las personas en la visión del territorio. ¿Sí? Así que creo que bueno, que es un camino. También en esta estrategia de empezar a vincularnos mucho más a nivel internacional, que nos permite llegar a fondos que son de cambio climático, por eso lo que pasó con Humboldt y lo que está pasando con la CAF va a traer a Mar Chiquita un proceso y un desarrollo muy interesante en cuanto a políticas públicas, no solo ambientales, sino socioambientales, ¿no? Y económicas, porque mejorar también, organizar el espejo de agua, organizar las actividades, empezar a conducir entre todos y todas un proceso de orden que hace que también el que viene de afuera lo ve. Desde, no sé, una señalética hasta mejorar el sistema deportivo náutico y, bueno, qué actividades hay, quiénes las dan. Son de Mar Chiquita, son de otros lugares, pero vienen y, bueno, ¿y qué dejan en la localidad? Eso tiene que ser así, porque si no cuidamos nosotros el lugar es muy difícil. Al otro día hablábamos, o sea, nosotros en la laguna tenemos cientos de botes todos los días. Y debe ser el único lugar en Argentina donde no te cobran por bajar Claro. la lancha. ¿Sí? Y tenemos una albúfera, que es la única del país. Entonces, a veces te miran diciendo, che, vas a cobrar. Y mirá, vos donde vas como turista Te o cobran. como residente A todos también. lados. Por ahí el residente no tiene un pago, pero sí, Claro. si presta un servicio, bueno, queda a cambio. Porque tiene que ser un ida y vuelta, Sí, si no sí, siempre por lo supuesto. mismo. Si Sí, no, sí. termina siendo un Además extractivismo. no se No, cuida. claro. El hecho de que sea gratuito pasa con que le quita importancia y la gente no sabe cuidar. Entonces a veces de esa manera toma conciencia. Sí, aparte son recursos que se reinvierten en ese mismo territorio. Sí, totalmente. Y también hay que decirlo, o sea, yo soy muy lugareña, ¿no? También, con los vecinos y demás, y Mar Chiquita es para los más chiquitenses. No, la verdad que esa mirada de que la albúfera es de la más chiquita, no, la albúfera es De Argentina. del mundo. Sí, Del mundo, Del chicos, mundo. porque Ni siquiera de Argentina. estamos hablando de una política internacional, de acercamiento con otras albúferas, de empezar a vernos, ¿no? ¿Qué está pasando en México? El otro día hablábamos también con Iván León Luna, que él es referente de la albúfera de Colombia, de la Ciénaga de Mallorquín, y nos invitó para hacer un segundo encuentro en Colombia, y también Uruguay se postuló para el segundo encuentro de albúferas, así que vamos a ver este año quién de los ¿Para dos gana dónde un poco vamos? la pulseada. Sí. Pero muy interesante, la red iberoamericana de albúferas ya está conformada y la CAF está apoyando o sea, el proyecto y el programa, y va a ser una red a nivel mundial también, porque Eso también pasa. se suma Portugal, o sea, y salió de más chiquita Claro. esa propuesta. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos, viste, a mostrarnos hacia afuera? Cuidando lo que tenemos, pero también es de todos. Eso hay que entenderlo.
Gracias, Lu. No, por Gracias favor. por venir y gracias Siempre por un ocuparte, placer. digamos. Está Sí. buenísimo que hay gente que Sí, en el fundamental. quilombo del día a día se Sí. preocupa, se ocupa, más allá de que Mm. su rol y su responsabilidad, vemos cierta pasión cuando lo habla y cuando ejerce su tarea, así que gracias, Lu. Bueno, muchísimas gracias.